día tengan todos ustedes de aquel espacio. Hoy, en este espacio en el que hablamos de medicina biofísica, su amigo y servidor, el doctor Tsunao Kawara 5, voy a hablar en particular de la presión arterial, de cómo es la idea que tenemos en cuanto a la presión, ya sea lo que le llamamos hipertensión en alopatía o lo que se llama hipotensión en alopatía, o alta o baja. Vamos a entender lo más importante de la presión. La presión arterial en nuestro cuerpo, ¿quién la ejerce? ¿Por qué se ejerce? ¿Y cuál es el fin y uso de ella en nuestro cuerpo? Puesto que nuestro cuerpo necesita mediar o aumentar o disminuir, sobre todo los volúmenes de riego a los tejidos, que es lo fundamental. Lo fundamental para que un corazón y una arteria pueda, junto con las venas, controlar un sistema de riego y drenaje en los tejidos. ¿Cuáles? Todos. Unos en mayor o menor proporción de acuerdo a las necesidades para sus funciones de tales o cuales tejidos u órganos de nuestro cuerpo. Si entendemos la dinámica de que el buen baño o el buen riego o la buena perfusión de estos tejidos se da importantemente cuando el volumen del tiempo bañado y drenado a un tejido se da en consecuencia. Para eso entenderemos cuál es la dinámica de los fluidos. Esto es un efecto o una ley física, la dinámica de los fluidos. La dinámica de los fluidos habla de cómo el fluido se debe de comportar en un sistema bajo un movimiento y un sentido. Es importante esta ecuación física que estamos anotando, donde habla que la mitad de la presión mayor más 20 debe de ser igual o el equilibrio a la presión menor. Esto lo vamos a traducir porque esto lo manejamos en una bomba hidráulica, en una transmisión, en una presión de mandar agua de un aljibe a un tinaco con una bomba en un tubo. Esa presión, esta ley, se debe de mantener, respetar, porque si no afectaría o a los tubos, o a la deficiencia de riego, o a la bomba como tal. En medicina, hablar de la presión mayor vamos a entenderlo como sístole, que es la contracción de un ventrículo donde la mayor presión en el sistema se da, y la menor presión le llaman diástole, en donde el relajamiento del ventrículo hace caer o el volumen en cuanto a esa presión dentro del sistema. Si empezamos a entender esto, vamos a ver presiones, números de presiones, y entender bajo esa ecuación por qué sí y por qué no. Si vemos y pensamos en cuanto al concepto médico que 120-80, donde 120 milímetros de mercurio en sístole y 80 en diástole, son el nivel óptimo, adecuado o normal que dice la medicina debe de tener, excepto en niños. Lo vemos en niños, lo vemos en fetos y lo vemos en infantes o neonatos, que se van modificando las presiones de acuerdo a las necesidades que ocupa ese sistema para el baño y la presión que necesita. Conforme la edad va incurriendo en niños, las presiones se supone van logrando un equilibrio de 120-80 dentro de la normalidad de la medicina alopática. Pero 120-80 en un niño de 1 año, esto sería anormal totalmente. Para no quedarnos con la idea de que 120-80 tiene que ser según el médico que lo dijo. Bien, vamos a preparar esta ecuación y aplicarla en esta presión que se dice es la adecuada, o se dice que es la normal, donde 120 es sístole y 80 es diástole. La mitad de sístole serían, en la mitad de 120, serían en este caso 60. Más 20, que dice la ecuación, debe de ser igual a la presión menor, que en este caso en particular sí lo es. Por lo tanto, esta presión, más que normal o anormal, es equilibrada para la función que debe de darse. La siguiente presión, que consideramos una presión dentro de la alopatía, una presión, o cualquier medicina la considera una presión alta. Una presión alta, pero no vamos a entender cómo es que está observantemente equilibrada.
Si hacemos y operamos con la misma ecuación y aplicamos a esta presión, vamos a ver que son 240 de sístole. La mitad de 240 serían en este caso 120. Más 20, que dice la ecuación, son 140. Estos 140 están en equilibrio con los que tiene el paciente. Esta es otra presión, aunque está fuera del rango que dice la medicina debería estar. Este paciente, sin ninguna sintomatología, tiene un equilibrio, por lo tanto, ni fatiga ni nada. Es detectado como hipertenso por un número, pero él sintomatológicamente no hay ningún evento que manifieste una deficiencia de baño o de riego. Por lo tanto, este paciente se siente perfectamente bien. La siguiente. Estos pacientes le llaman hipotensos o con baja presión. Si aplicamos la ecuación, vemos que la mitad de 80 de diástole, de sístole, son 40. Más 20, que dice la ecuación, son 60. Y entonces el paciente está equilibrado en la ecuación. Estos tres pacientes están equilibrados. Estos tres pacientes sintomatológicamente y sinológicamente están adecuados, porque hay un equilibrio de fluidos en su sistema. Por lo tanto, estos pacientes están perfectamente sin síntomas, más sin embargo, a muchos, a este lo tratan como hipertenso y a este lo tratan como hipotenso, ocasionando los medicamentos como son los betabloqueadores o los utilizados para estos casos, afectaciones importantes en el trastorno del equilibrio. Vamos al siguiente. Nos damos cuenta que los tres pacientes, aunque este parece estar dentro normal, este seguir siendo un hipertenso, catalogado como un hipertenso, y este como un hipotenso, los tres tienen sintomatología de deficiencia volumétrica en el sistema. Por lo tanto, a este y a este lo tenemos que tratar esa deficiencia volumétrica que me está avisando su presión, y no tratar este como hipertenso, a este como hipotenso, o a este no tratarlo porque parece que está dentro de los límites normales o adecuados que dicen los cánones. Los tres tienen deficiencia volumétrica y por lo tanto en los tres en consecuencia tendríamos que favorecer la condición volumétrica dentro de ese ventrículo. Vamos a los siguientes casos. Estos son presiones. Estamos hablando de otro tipo de presiones. Si hacemos estas mismas ecuaciones y las aplicamos, caemos en que este paciente, la mitad es 120, 60, más 20 son 80, el paciente trae 90, o sea, 10 arriba del equilibrio. El siguiente, si hacemos la ecuación,
y debe de ser 140 y el paciente trae 160, trae 20 arriba y este trae por su consecuencia 10 arriba. Ahora vemos y observamos la diferencia entre estas presiones y estas. Estas son de carácter de deficiencia volumétrica en el sistema y estas son aumentos de las presiones por incremento volumétrico dentro del sistema. O sea, dentro de la arteria hay mayor cantidad de volumen de sangre en estas. Y en estas hay, en la arteria hay menor volumen. Aunque ambas, en el caso de las presiones, parece ser que están altas en cuanto a ellas. Pero esta, a expensas de una pared que se contrae por falta de volumen, y esta a expensas de un volumen que la expande, aunque la pared esté relajada. Por lo tanto, los beta bloqueadores en este caso van a ser ineficientes para bajar la presión. En este caso parece que son beneficiosos, porque si aquí tenemos una arteria contraída por falta de volumen y un beta bloqueador me va a relajar la arteria, parece ser que baja más fácilmente este caso que este, puesto que en particular tenemos un volumen demasiado alto dentro del tubo. El relajar más la arteria es pobre la deficiencia, puesto que el volumen continúa, entre más se relaja la arteria, el volumen se amplía mayor. Por lo tanto, en estos, aparentemente las mejores resultantes en nalopatía son a través de diuréticos. A la diuresis hace en un momento dado que caiga el volumen y favorezca un tanto la presión, más que los beta bloqueadores. En estas dos circunstancias, ambos, tanto el beta bloqueador que se utilizaría en recordemos que aunque se dice, no hay ningún beta bloqueador específico de arteria. Los beta bloqueadores van a bloquear el sistema simpático en todas sus funciones, y las funciones son muy amplias, desde las glandulares, exócrinas, endócrinas, funciones peristálticas, intestinales, funciones respiratorias y de frecuencia cardíaca. Por ejemplo, en el momento que bloqueemos el sistema simpático, en consecuencia alteraremos todas estas otras funciones que lleva a cabo el simpático al ser bloqueado. No hay medicamentos específicos para bloquear el sistema simpático exclusivamente la arteria, aunque se dice que también los hay. Es importante que al entender este juego de presiones desde el punto de vista físico y matemático en un sistema hidráulico, entenderemos entonces en otro espacio quiénes son los impulsores dentro de estos tubos y para qué sirve esta condición. Entenderlo más ampliamente, para qué se lleva a cabo. Un espacio y volvemos.